Bueno, hoy estamos con Adriana Puigros, que nos brinda un tiempo que desde ya le estamos agradeciendo. Eh, Adriana Puigros es doctora en pedagogía y tiene un profundo y vasto recorrido en lo que es la educación argentina y latinoamericana. Adriana, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Siempre es un gusto conversar con la capital y contigo. Adriana, te llamamos porque estamos en septiembre y es el mes en el cual se recuerda el centenario de Paulo Freire, el nacimiento de Paulo Freire. Y en principio te quería preguntar por qué es importante o por qué fue importante la figura de Freire para la educación latinoamericana. Freire produce de alguna manera un corte digamos, un cambio fundamental en la educación latinoamericana. Eh, yo diría que aporta no solo a la educación latinoamericana, sino que aporta un cambio en el curso de la educación moderna al introducir la posibilidad de lo que él llama otra pedagogía, ¿no? Es decir, una pedagogía en la cual el alumno tenga protagonismo, eh, y sobre todo que la cultura de los alumnos de los sectores populares, de culturas distintas, culturas de migrantes, etcétera, sea tenida en cuenta como una condición para que se establezca el vínculo pedagógico. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante que se puede desarrollar mucho porque es un impacto en las concepciones pedagógicas. Eh, Otro aspecto es que Freire ve a la educación profundamente vinculada, es decir, con la política. No estoy hablando de la política partidaria, sino que estoy hablando, digamos, de la política, es decir, como manera de relacionarse, es decir, como un elemento que está presente en todos los vínculos sociales, ¿no? Eh, y bueno, y después a lo largo de su carrera despliega, ¿sí?, una serie de otros conceptos que son sumamente interesantes. En pandemia, durante la pandemia, mucho se habló sobre el tema del diálogo y la escucha en las escuelas, entre los educadores, sus alumnos, etcétera. Y recuerdo que obviamente, si bien quizás era obviamente en otro contexto, pero también había una categoría de este educador brasileño que hablaba un poco de eso, ¿no? De la educación dialógica. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, efectivamente, sobre la base de la consideración de que los alumnos tienen saberes, ¿sí? Esto es algo que después de Freire ha sido bastante desarrollado, que es, digamos, la valorización de los saberes que se adquieren fuera de la escuela, ¿sí? Porque al principio, cuando Freire comenzó a trabajar en alfabetización, se consideró, y esto se hizo conocido, se hizo famoso, porque él alfabetizaba en 45 días eh, grandes cantidades de campesinos del noroeste de Brasil, ¿no? Y entonces los observadores, los estudiosos, los que lo tenían en cuenta, eh, consideraban que Freire había hecho un nuevo método de alfabetización. Y en realidad eso es un reduccionismo que después con el tiempo se fue viendo que no era adecuado, porque lo de Freire no es un nuevo método, sino que justamente es la condición de establecer un vínculo entre culturas, entre saberes, ¿sí?, del educador y del educando, ese, para poder llevar adelante el proceso de alfabetización. O sea, dicho de otra manera, que no es posible el alfabetizar, pero que no es posible el educar en términos generales, ¿sí?, si
no se escucha, no se entiende, no se establecen articulaciones con la lengua, con la cultura, con las costumbres, con la historia del educando, y te diría también que del educador, ¿no? Que a esta altura uno podría decir que cuando el educador tiene que transmitir elementos culturales que no son suyos, que no tiene incorporados, que no conocen, y que en todo caso tiene que aplicar, simplemente aplicar, tampoco se establece el vínculo pedagógico. Pero entonces digo, esto es una categoría o una forma de pensar o una forma de entender ese diálogo que sirve para el presente. Por supuesto, esa es la vigencia del pensamiento de Freire. Precisamente por eso es que decía al principio que el pensamiento de Freire produce cambios en la historia de la pedagogía, ¿no? Es decir, porque si nosotros vemos a lo largo de siglos cuál ha sido la escena pedagógica, vamos a encontrar fundamentalmente a un adulto, ¿sí?, hablando, y a una cantidad de estudiantes escuchando, ¿sí? Es decir, que más que estudiantes, personas, educandos que reciben un mensaje. Ahora, el tema es que tanto el docente realmente haya hecho carne de eso que va a enseñar, que lo que va a enseñar, ya sea, digamos, del campo de las humanidades, del campo de la ciencia, es decir, del campo de la recreación o los deportes o lo que fuere, pero que lo haya hecho carne, Ujú. ¿sí? Y que les hable a los reales alumnos, a aquellos que pueden tener una escucha adecuada, aquellos que, digamos, o dicho de otra manera, que les hable adecuadamente, ¿sí?, al registro al cual están acostumbrados los alumnos. Es decir, tiene que haber un esfuerzo docente para esa articulación, ¿sí?, y que tiene que haber una habilitación para que los alumnos realmente participen con sus saberes, ¿no? Dentro del pensamiento de Freire hay otras categorías, pienso en la libertad, en la opresión, en la educación bancaria. Eh, ¿Hay alguna de estas instancias que vos consideres que vale la pena también recuperar hoy? Sí, sí, yo creo que cada una de esas categorías tiene hoy un sentido muy fuerte. Eh, por ejemplo, empecemos por la educación bancaria. ¿M? Ujú. Es decir, si yo pretendo imponer mis ideas, ¿m?, entonces, bueno, estoy desarrollando lo que llamó educación bancaria, imponerle en la mente del alumno mis ideas. Y al mismo tiempo no estoy organizando un vínculo pedagógico, sino una vinculación violenta, en donde, bueno, esto también va para los alumnos. O sea, también también el tema es que los alumnos sepan, aprendan a abrirse y a escuchar, ¿no? Esto para la sociedad argentina me parece particularmente importante. Después, otras categorías, es decir, vos mencionaste varias muy, muy importantes, y una categoría que es fundamental es el inédito viable, ¿sí? Esta categoría, la del inédito viable, es la que Freire va a desplegar, en realidad desde el principio, porque hay una entrevista maravillosa que tiene con el fraile dominico Frei Beto, que Mm. estuvo muchos años preso en Brasil, y hay un diálogo con Frei Beto que es de los años, comienzos de los 80 debe ser. Lo tenía por acá, por este año de Freire. Imagínate la cantidad de veces que uno recurre, ¿no?, a volver a leer. Y que es del 1980 y algo, sí, el diálogo, y en donde aparece la categoría porque Frei Beto
escribe un libro que se llama El Día de Ángelo, en donde lo muestra cómo puede atravesar con la imaginación las paredes de la cárcel, ¿no? Y cómo el tener proyecto, tener futuro, ese le permite sobrevivir y salir en condiciones de, digamos, vincularse socialmente y políticamente con la transformación de la realidad, ¿no? Y Freire en ese diálogo usa la categoría inédito viable. Es decir, y le va a usar mucho más después, años después, va a escribir Pedagogía de la Esperanza, ¿no? Y la idea de inédito viable es que hay posibilidades, ¿sí? En la historia, en la vida social, en la política, por supuesto, en la educación, hay posibilidades, ¿sí? Que son inéditas y que hasta ahora no han sido abordadas. Pero él sí lo que dice es eh, la imaginación, la imaginación de nuevas posibilidades tiene que tener algo de realismo, ¿sí? Lo dice con otras palabras, pero tiene que tener algo de realismo para que sea viable. Entonces, digamos, abre una línea de pensamiento prospectivo muy interesante para cualquier circunstancia, incluso aquellas circunstancias en las cuales parece que no hay salida, ¿no? Cuando parece que no hay salida, conviene recordar, ¿sí? Lo que decía Freire respecto a que hay posibilidades inéditas y que seguramente son viables. En ese libro, vos recién mencionabas un libro de una charla, una conversación que tuvo Frei Beto con Paulo Freire. Nosotros justo tenemos por acá un ejemplar de ese librito que se llama Esa escuela llamada Vida, que vos escribiste el prólogo de este libro, en donde hay varias cosas que vos decías recién, por ejemplo, la dimensión política, digamos, que no se puede no pensar a Paulo Freire sin esa dimensión política de la educación, ¿no? Claro. Fíjate que además la dimensión política fue introducida desde el comienzo de nuestra historia, ¿sí? Sarmiento tiene un largo artículo donde transcribe a su vez el artículo de un escritor norteamericano, es decir, en donde que se titula algo así como la política debe formar parte de la educación desde el comienzo. Y lo que argumenta es algo que por ahí en el día de hoy a muchos escandalizaría, pero él dice, desde los niños pequeños, ¿sí? Desde que los niños son pequeños, tienen que tener una educación política, ¿sí? Se llama algo así como la enseñanza de la moral civil, creo que se llama el artículo. La educación, la moral civil y la educación. Y este, el artículo está, por si alguien lo quiere ver, en las obras completas, está dentro del tomo sobre la educación, los escritos sobre la educación en Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos a fin del siglo XIX, ¿no? O sea, Estados Unidos en una época democrática y de mucho, mucho trabajo comunitario, y en donde Sarmiento había ido al lugar donde se estaba haciendo una experiencia muy avanzada, como era la experiencia del pedagogo Horace Mann, ¿no? Y de donde Sarmiento, digamos, donde construyó la categoría de educación común, o sea, que es el Sarmiento, el costado liberal democrático de Sarmiento. Pero bueno, lo que decía es que sí, la educación del ciudadano, vamos a llamarlo así, ha estado siempre en la historia de educación argentina. Yo creo que es absolutamente fundamental, porque la política cruza toda la vida social. La política cruza la vida familiar, lo político, cruza la vida familiar, cruza, es parte de la trama de la vida familiar, la política está presente, insisto, no necesariamente, aunque no la excluya como política partidaria, ¿no? Sino como forma de vinculación. Entonces hay que enseñar, hay que aprender,
formas de vinculación que permitan el diálogo, que permitan el debate, que permitan la confrontación de posturas. Claro, bueno, lo que pasa es que muchas veces, quizás tomado rápidamente, se confunde lo que es la educación política o hablar de política con la cuestión partidaria. Entonces, hay ciertas mezclas con respecto a eso, digamos, que hasta dónde se puede avanzar en ciertos diálogos en el aula, ¿no? Así es. Así es, yo creo que se puede avanzar hasta donde sea, con tal de que se haga en un tono adecuado y con respeto al otro. Mm. Ujú. Es mejor hablar las cosas e informar, porque la otra cuestión es que hay una muy mala información eh, legal, de los marcos legales, hay una mala información, digamos, una mala formación del ciudadano. O sea, Ujú. ¿quién conoce la Constitución? ¿Cuántos ciudadanos saben conocer la Constitución y conocen las leyes, ¿sí?, que establecen sus propios derechos y deberes? No los conocen. O sea, digamos, el código del tránsito, ¿no? No sé cómo se llama, código, ¿no? Del tránsito, el código del tránsito. ¿Cuántos saben, sí? ¿Cuántos saben que hay que poner hay que poner la señal de giro? Es elemental, pero muchos lo saben y no lo cumplen. Pero bueno, hay muchísimas cuestiones que van desde eso hasta el conocimiento del Código Civil, ¿no? Volviendo a Freire, con la figura de Freire y al igual que otras figuras importantes de la historia argentina y latinoamericana, se ha construido un mito, ¿no? Hay una figura mítica. ¿Vos crees que es necesario bajarlo de ese lugar? No, no creo que sea necesario bajarlo, sino que es necesario inscribirlo en la historia de la educación. A mí Ujú. no me parece que la mitificación de las figuras, igual que la de Simón Rodríguez, ¿no? Que se transformó en un mito y que no se lo entiende en medio de su historia. Si uno, eh, digamos, pone a Freire, ¿sí?, en el medio, en el curso, en el cauce de su historia, la historia de su vida, para encontrar con que Freire empezó trabajando en la Alianza para el Progreso. Su primer trabajo como educador, ¿sí?, y fue funcionario en esa época. Y también tener en cuenta de que luego Freire trabajó en alfabetización, en el 64 se tuvo que ir, fue a colaborar con el gobierno boliviano, luego con el chileno, con el peruano, luego con el chileno, con los sucesivos golpes de Estado, y finalmente fue a Ginebra, en donde el Consejo Mundial de Iglesias realmente, afortunadamente, le dio un espacio, y desde allí él pudo escribir y difundir su obra, ¿no? Eh, pero, digamos, ese es el tránsito de Freire, y entre las influencias que tuvo Freire, ¿sí?, estuvo la influencia de la corriente de la escuela activa que en Brasil publicó en 1931 un maravilloso manifiesto, el manifiesto dos pioneros da escuela activa, eh, que es quizás uno de los más importantes documentos que hay en América Latina, que hace confluir las ideas de toda la corriente de la escuela activa, la de Crowley, Montessori, etcétera, ese que tuvo influencia en América Latina. Y entonces, a ver, habría mucho que hablar de ese manifiesto y de esa corriente, para los pedagogos que puedan escuchar esto, la de Lorenzo Filo, y también eso tuvo influencia en Freire. No fue solamente la teología de la liberación, que sí fue fundamental, y el existencialismo católico de Maritain o el personalismo de Mounier, ¿no? Son diversas influencias que tuvo Freire, con lo cual inscribimos a Freire en la historia, no lo bajamos, lo inscribimos en la historia. Está perfecto. Adriana, en una entrevista que te hizo hace un tiempo Nicolás Arata, él contaba que fue alumno tuyo, él contaba que en tus clases vos solés hablar de la importancia de leer en libertad, ¿no? Y hago esta introducción porque te quería consultar, teniendo en cuenta eso, ¿no?
¿Qué pistas de lectura, digo, para los estudiantes, para los maestros o maestras que recién se inician, qué pistas de lectura darías para acercarse a la figura de Freire? Porque también Freire, digamos, tuvo una vasta obra, no es lo mismo los primeros textos que los últimos, digo, ¿por dónde, qué pistas das Sí. para leerlo? Mira, yo creo que tienen que leer Pedagogía del Oprimido, tienen que leer Pedagogía del Oprimido, eh, y Educación como Práctica de la Libertad, o sea, al revés, ¿no? Educación como Práctica de la Libertad es el primero, y Pedagogía de la Esperanza, pero a leerlos, porque el otro elemento que hace a tu pregunta anterior y a esta, es que en esta mitificación de Freire, ¿sí? No se lo lee, no se lo lee. Si vos ves cuántas personas realmente se detuvieron a leer un libro entero de Freire, ¿sí? Vas a encontrar que no son tantas. Después de haber leído los libros de Freire, entonces así, hay muchos más libros que escribe Freire, pero digamos, esos tres tienen que leer los educadores. Y, y después, entonces sí se abren muchas eh, obras escritas sobre Freire. Por ejemplo, este, el libro de Lidia Mercedes Rodríguez, que es la biografía intelectual de Paulo Freire. Por ejemplo, hay muchos libros de Carlos Alberto Torres, que Mm. es un educador argentino que vive en Estados Unidos, pero que fue el que le hizo la primera entrevista a Freire. La primera que le hacen, se la hace Torres, y que junto con Moacir Gadotti, que fue la mano derecha de Freire, ¿sí? Han escrito mucho sobre Freire. Pero a mí me parece que lo importante es leer a Freire, ¿sí? Los diálogos de Freire, el diálogo con Frei Beto, el libro que vos mostrabas recién, eh, por ejemplo, eh, digo, no por un prólogo, sino el Ujú. diálogo con Ese. Frei Beto, o por ejemplo la polémica de Freire con Iván Illich, que está también publicado, mencionada, son muy interesantes. La polémica de Freire con Iván Illich es muy interesante porque Iván Illich, el educador austríaco que, que fundó una institución en México, y sostenía la desescolarización, que estaba en contra de las instituciones y que sostenía que las instituciones de salud, de educación, etcétera, tenían que cerrarse, porque reproducían la ideología dominante, y que la escuela era el mayor, la escuela y los docentes el mayor de los obstáculos, ¿no? Y él tuvo una polémica muy fuerte con Freire, ¿sí? En donde Freire defendió al maestro y a la escuela, más que defendió, argumentó, ¿sí? La necesidad de la transmisión formal, ¿sí? Ordenada, sistemática de la cultura. Ujú. Entonces, esa es una polémica muy interesante para leer. Bueno, de hecho siempre hubo una reivindicación de Freire de la figura del educador, ¿no? Sí, exacto. Otro libro de Freire, que es La importancia de leer, eh, muestra esa reivindicación. Pero lo que pasa es que hay lecturas de Freire, ¿sí? Que ahora no tanto, pero digamos en los años 90, había una lectura de Freire en donde se entendía que Freire borraba la figura del educador. Y no es así. O sea, Freire se enojaba mucho con eso, incluso cuando le preguntaban, le decía, pero ¿cómo usted cree que el docente no tiene que trabajar más? Y él se enojaba un poco, ¿no? Eh, y de hecho, ¿sí? No solo defendió la escuela, sino que aceptó el cargo de secretario de Ujú. Educación de la ciudad de San Pablo, ¿no? Cosa que le costó un gran dolor de cabeza. ¿No? Es decir, porque, digamos, él lo ha dicho justamente en alguna entrevista de las que estaba viendo, eh, él ha dicho, es la enorme dificultad de trabajar con un sistema consolidado y tratar de difundir la educación dialógica, ¿no? Es decir, pero lo enfrentó,
me enfrentó sin, sin aconsejar que se cierren las escuelas. Siguió pensando, al menos eso es, lo voy a decir con una frase que no es de él, pero bueno, que la escuela es la plataforma de la patria, ¿no? O sea, la escuela es la plataforma que hoy, esto ya lo digo yo, y lo digo yo, pero Freire también ha hecho menciones a esto, que es la necesidad de defender mucho la escuela frente al avance de las grandes corporaciones, frente al avance de un mercado, es decir, que, al cual le interesa que la escuela, digamos, permee sus fronteras, se debilite, etcétera, es decir, porque parte de ese mercado consiste en sustituir, ¿sí?, con sus productos funciones de la escuela, ¿sí? O sea, producir paquetes de contenidos y vendérselos, digamos, formar a los, vender formación docente, etcétera. Y fíjate que no solamente Freire dijo algo sobre esto, sino que tengo acá adelante las obras escogidas de Iván Illich. Iván Illich dice, lo que a mí me preocupa, y lo está diciendo en los años 60, fines de los 60, cuando está en pleno auge la crítica, pero total a la escuela, ¿no? Y él dice, sin embargo, lo que a mí me preocupa es que si se desescolariza todo, va a avanzar el mercado. Lo que va a hacer es avanzar el mercado. Esto me preocupa, ¿sí? Porque entonces, no, ¿qué es lo que se va a enseñar? Va a ser como un gran mercado, dicen. Muy interesante, ¿eh? Es una frase fuerte de Iván Illich. Y finalmente, para cerrar, recién me decías una frase de Iván Illich que hablaba de ese avance del mercado. En tus años como docente, como educadora y ahora mismo, ¿no? Que estamos recordando a Freire, ¿hay alguna frase de él que te haya acompañado, que la tengas más presente? Es el inédito viable. El, digamos, es esa categoría la que me acompaña todo el tiempo. Es decir, la pedagogía de la esperanza y el inédito viable. Es decir, la historia ha tenido momentos muy, muy, muy complicados, muchos momentos en donde la humanidad pudo haber desaparecido, pero se encontraron, finalmente se encontraron caminos a través de los cuales, es decir, la historia siguió. No quiero decir la palabra progresó porque, digamos, es compleja, pero digamos, la historia siguió bien, siguió mejor. También en algunas cuestiones sigue habiendo huecos profundos que hay que superar, ¿no? Que ojalá sea posible superar. Pero creo en la historia, creo en la historia, creo en el Muchas futuro. gracias. Muchas gracias, Diana. Gracias por esta charla. Gracias a vos, gracias a la capital.